Todas estas causas de miocardiopatías al final van a tener una vía común, que es la función ventricular alterada, ya sea de la izquierda o de la derecha, y la dilatación ventricular, ¿no? Y esto nos va a llevar a la miocardiopatía dilatada idiopática. No se olviden, ¿ya? Siempre va a haber, esto va a estar presente en todas las miocardiopatías. Si regresamos a la lámina anterior, si yo veo que la función ventricular está alterada, entonces obviamente que mi examen de elección, como dice acá, va a ser la ecocardiografía. Entonces, ¿qué cosa voy a mirar yo? ¿Qué cosa voy a buscar en la ecocardiografía? Es la función o la fracción de eyección disminuida, menos del 45%. Acuérdense que la fracción de eyección puede estar en 65% a más. ¿Qué cosa es la fracción de eyección? Ya sabemos, la fracción de eyección es la sangre que sale a través de la aorta cuando el ventrículo se ha contraído en forma normal. Normalmente, ustedes saben que no toda la sangre del ventrículo sale por la aorta. Siempre queda un remanente, un resto que evita que el ventrículo se colapse. Si no quedara ese remanente, ¿no? Entonces el ventrículo se colapsaría y habría dificultad para abrirse. Entonces ese remanente hace que el ventrículo se relaje y vuelva a llenarse durante la diástole, ¿no? Entonces, ¿quién nos da la fracción de eyección? Obviamente que nos da la ecocardiografía, ¿no? ¿Cómo enfocar en la anamnesis de un paciente en el cual se sospecha miocardiopatía, ¿no? Primero, traten de leer, porque no se lo van a memorizar todas las causas de las láminas anteriores, entonces buscar hábitos tóxicos, ¿no? Preguntar por alcoholismo, consumo de cocaína, consumo de alguna sustancia tóxica. Factores de riesgo, ya hemos dicho que el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes, que son frecuentes, la dislipidemia, antecedentes tanto personales como familiares de cardiopatía isquémica pueden orientarnos hacia una miocardiopatía. Si hay un cuadro sugestivo de miocarditis infecciosa, eso lo vamos a ver más adelante. Si ha habido parto reciente, si están usando quimioterapia, no se olviden que los fármacos que se usan en quimioterapia, cualquiera que sea el fármaco, hay riesgo de producir miocardiopatía, incluso infarto de miocardio, ¿no? Si hay enfermedad valvular, si hay enfermedades metabólicas del colágeno, tipo lupus, artritis, antecedentes familiares de miocardiopatía dilatada que nos orienten de repente a que este paciente tenga una asociación familiar. La exploración física, obviamente, en el examen físico tiene que ser completo, ¿no? Completo, buscar peso, talla, presión arterial, frecuencia cardíaca, todo el examen que, que manda la historia clínica, ¿no? En la parte del examen físico. En lo cuanto al laboratorio, en realidad, lo que tendríamos que buscar es, de acuerdo a la sospecha clínica, ¿no? Por ejemplo, si yo sospecho que la miocardiopatía es por un lupus, entonces tendré que pedir de repente, y si tiene clínica de lupus, tendré que ver todo lo que es la batería de análisis para demostrar que estoy frente a un lupus, ¿no? Pero aún así, obviamente que el hemograma siempre va a ser de ayuda, ¿no?
algunos exámenes que no es que se pidan de rutina, sino que son necesarios: la glucosa, creatinina, dosaje de electrolitos séricos, transaminasas, creatinfosfocinasa, nos van a ayudar en este aspecto. ¿Qué cosa voy a encontrar en el electrocardiograma en una miocardiopatía dilatada? ¿No? Puede haber alteración del segmento ST, progresión lenta de la onda R. Bueno, a propósito, disculpen un ratito, les envié con su delegada unas diapositivas acerca del electrocardiograma. Espero que los hayan leído, porque si no, voy a estar hablando piedras acá cuando hablo del segmento ST, de la onda R. De repente estoy hablando en chino, no me van a entender. Espero que lo hayan leído, ¿ya? Lo más frecuente en la miocardiopatía dilatada es encontrar un bloqueo de rama izquierda del haz de His, ¿no? Esto debido a la sobrecarga ventricular. Y los trastornos que podemos encontrar en el electrocardiograma a veces se pueden confundir con una isquemia miocárdica. Por eso es que siempre hay que analizar a estos pacientes dentro del contexto clínico, no ir de querer a llegar al diagnóstico solo por el electrocardiograma. Como les dije al inicio, el ecocardiograma la ecocardiografía es el gol estándar, ¿no? Para yo diagnosticar una miocardiopatía dilatada ahí. ¿Qué parámetros voy a medir? Los diámetros ventriculares, el diámetro de la aurícula, el grado de deterioro de la función sistólica, que va a estar dada por la fracción de eyección, ¿no? Descartar trastornos o daño anatómico de las válvulas, ver cuál es el patrón de llenado transmitral y estimación de la presión sistólica pulmonar, o sea, de la presión pulmonar, que se puede hacer a través de eso, ¿no? Entonces, miocardiopatías dilatadas las vamos a encontrar. Hay que buscarla no como de repente como la primera posibilidad, si es que no tenemos muchos datos, pero siempre tiene que estar en el diagnóstico diferencial. Eh, el término restrictivo en el caso de estas enfermedades se emplea para dar a conocer la alteración en el llenado ventricular, ¿no? O sea, hay una restricción del llenado. Está llenándose mal el ventrículo, por lo tanto, va a haber una función sistólica disminuida. Entonces, en este caso, hay que buscar también igualito las causas. Incluso puede haber causas idiopáticas, ¿no? Entonces, ¿qué cosa está alterado acá? Está alterado tanto la función diastólica, pero no, digamos, en forma primaria, sino causada por un trastorno en la dinámica del llenado ventricular. Yo creo que con una imagen, para que lo entiendan más, en forma más... Esta es una clasificación anátomo-funcional, ¿no? Tenemos que esto es normal, la aurícula derecha, izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, los músculos cardíacos, tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo, del derecho como del izquierdo, guardan cierta simetría, guardan cierta armonía, ¿no? Pero miren qué sucede acá. El músculo crece, ¿no? De tal manera que
el volumen de la cavidad de tanto de los dos ventrículos se ve acortado, ¿no? El músculo es tan grueso que ya prácticamente los ventrículos han desaparecido. Al desaparecer los ventrículos, obviamente que las aurículas se van a agrandar por el esfuerzo, va a haber una hipertrofia, ¿no? Y al alterarse el volumen, ¿no? La capacidad de llenado de los dos ventrículos, entonces obviamente que la función diastólica va a estar alterada, porque acá prácticamente no va a haber volumen, un volumen adecuado y la diástole no va a ser, eh, no va a tener el mismo volumen para captar el flujo que viene de las aurículas. Cuando es simétrica, obviamente afecta a los dos ventrículos, pero puede ser asimétrica, afectando solo el ventrículo izquierdo, o asimétrica, afectando el ventrículo derecho. Obviamente que esto se va a ver reflejado, si es en el ventrículo izquierdo, va a haber hipertensión pulmonar y todo el cortejo que sigue hacia atrás hasta dañar al ventrículo derecho. Lo mismo acá, habrá todos los signos de congestión del ventrículo derecho, ¿no? Va a haber ingurgitación yugular, edema, disnea paroxística, que puede aparecer en los dos casos, pero en el derecho es un poco más rápido. Pero al final, sea el ventrículo izquierdo o el derecho que esté restringido, ¿no? Esté restringido, siempre nos va a dar la misma patología como si fuera una simétrica. Como son enfermedades, digamos, crónicas, ¿no? Eh, no suelen dar, pues, signos o síntomas tempranos. Cuando ya se localiza, en realidad, los síntomas ya son muy avanzados, ¿no? Y de ahí, su dificultad para el tratamiento, ¿no? Y todos van a derivar, pues, del cuadro clínico de la congestión pulmonar y sistémica, ¿no? Como les decía, va a haber daño sea que empiece en el izquierdo o en el ventrículo derecho, me va a dar signos de congestión pulmonar, va a haber disnea paroxística, ortopnea, edemas, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, etcétera, etcétera. Todo eso va a derivar del daño a los ventrículos. Bueno, acá está. ¿Qué cosa voy a encontrar en el examen físico? Obviamente, eh, consecuencias de la congestión pulmonar. Podemos encontrar hepatomegalia, distensión venosa yugular, ¿no? Puede haber el signo de, que no estoy hablando respiración de Kussmaul, signo de Kussmaul, ¿no? Que es el aumento de la presión inspiratoria, de la presión venosa en inspiración, ¿no? Obviamente va a haber un gasto cardíaco disminuido, ¿no? Y la onda del pulso a veces puede ser, como en la anterior, la ecocardiografía es el, el gol estándar para el diagnóstico, ¿no? Y esto es lo que nos va a decir en qué tamaño están los ventrículos, si hay dilatación, si hay eh, el volumen de eyección. Bueno, acá están algunas de las etiologías más frecuentes, de las miocardiopatías restrictivas, ¿no? Como ustedes ven, no son enfermedades frecuentes, pero
Sí, hay que tenerlas en cuenta, pues, porque por ejemplo, la esclerodermia no es tan infrecuente. Hemos visto varios casos de esclerodermia en el hospital donde yo trabajo, ¿no? Al año siempre se ven 3, 4 casitos de esclerodermia. Y estos pueden llevarnos a la miocardiopatía restrictiva. Como conclusión de las miocardiopatías restrictivas, en realidad, como ustedes ven, no son muy frecuentes, ¿no? Eh, a veces hay que hacer el diagnóstico por descarte, ¿no? Ya habiendo descartado las patologías más comunes, entonces podríamos quedarnos con una miocardiopatía restrictiva. Bueno, en algunos casos, los dos anteriores que hemos visto a veces son de instalación crónica, ¿no? Pero puede ser que también el miocardio se vea afectado en forma brusca, ¿no? Se ve, y eso constituye la parte que se llama miocarditis aguda, ¿no? En el cual puede haber inflamación y necrosis del miocardio. En este caso, generalmente son causadas por virus cardiotrópicos, ¿no? Que pueden hacer que la función sea reversible o irreversible. Pero igual tampoco no es muy frecuente su presentación. Una miocarditis aguda, como su nombre lo indica, me va a llevar a una insuficiencia cardíaca aguda que puede ser grave. ¿Por qué? Porque al instalarse la insuficiencia cardíaca en forma brusca, no da tiempo a que se creen los mecanismos compensatorios, ¿no? Y voy a tener yo todos los signos de insuficiencia cardíaca, pero de instalación aguda, ¿no? Puede ser el paciente, por ejemplo, en 2 o 3 días, presentar disnea, empezar a tener edemas, crepitantes, y algunos de los signos, criterios mayores de insuficiencia cardíaca. Hay dolor torácico, ¿no? Puede haber dolor torácico que incluso se simule un infarto agudo de miocardio, presencia de arritmias, bloqueos, ¿no? Eh, embolias, incluso, como les dije, puede confundirse con el infarto agudo de miocardio. Por frecuencia de la presentación de síntomas, en la miocarditis aguda, siempre, como no hay mecanismos compensatorios, como les dije, ¿no? Es tan brusca la instalación que la disnea es el síntoma más común, ¿no? La disnea, luego el dolor torácico, la fiebre, palpitaciones, incluso hay un gran porcentaje que debutan con síncope. Entonces, siempre que haya una disnea aguda o de instalación muy rápida, aparte del tromboembolismo pulmonar, hay que pensar en una miocarditis viral. Bueno, hay otro grupo de enfermedades que componen la endocarditis infecciosa, ¿no? La endocarditis infecciosa ya es la invasión endovascular, generalmente por bacterias, ¿no? Que van a producir daño tanto en el músculo como en las válvulas cardíacas, y pueden dañar tanto el músculo auricular como el ventricular, ¿no? Y no solamente eso, sino incluso pueden dañar
cuerpos extraños intracardíacos, por ejemplo, en pacientes portadores de prótesis valvulares, en pacientes que portan marcapasos, pueden asentarse en ellos e infectarlos, ¿no? La lesión característica que se ve en el ecocardiograma generalmente es las vegetaciones, ¿no? Las vegetaciones que pueden tener un tamaño variable que no vienen a ser más que el acúmulo de fibrina, plaquetas, glóbulos rojos, células inflamatorias y las bacterias que están invadiendo en ese nivel. El estreptococo, el estafilococo y el estreptococo son los gérmenes más comunes, ¿no? El estafilococo aureus y el estreptococo viridans. En el caso de la endocarditis infecciosa es una de las causas de fiebre de origen desconocido, ¿no? Cuando a veces hay fiebre y no llegamos a determinar el foco, entonces siempre hay que pensar en la endocarditis infecciosa. No es tan infrecuente como se piensa. Hay bastante frecuencia de la endocarditis, ¿no? Lo que sí tienen que conocer es que los hemocultivos no son de gran rendimiento en la endocarditis infecciosa. Miren, a pesar de que está en íntimo contacto con la sangre, ¿no? Que está circulando a través del foco infeccioso, los hemocultivos no siempre son positivos, ¿no? 13 a 14% es el rendimiento del cultivo. Bueno, acá están los gérmenes más frecuentes y en qué tipo de estructura anatómica asientan, ¿no? El, en válvula nativa, en válvula protésica, ¿no? Aquí tenemos el Streptococcus, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, enterococos, difteria, brucela, hongos también pueden asentar dentro de la válvula. La clínica, las manifestaciones clínicas de, de las endocarditis infecciosas van a ser el resultado de 4 mecanismos, ¿no? En primer lugar, una vez que se han formado las vegetaciones son un poco infecciosas, están eliminando bacterias al torrente sanguíneo, ¿no? Y esto se va a manifestar como una bacteriemia persistente. Y esto me va a traer, la bacteriemia me va a dar fiebre, pérdida de peso, fatiga, pérdida de apetito, puede haber anemia, esplenomegalia, infecciones metastásicas, como lo vamos a ver más adelante. Una vez que la infección ha avanzado, entonces ya viene el daño estructural, ¿no? Entonces vamos a encontrar lesiones valvulares, perivalvulares, bloqueos, ¿no? Pericarditis, puede haber aneurismas del seno de Valsalva, porque como cualquier proceso infeccioso va a ir eh, invadiendo. Incluso estas vegetaciones pueden desprenderse y generar émbolos, ¿no? Van a ser émbolos sépticos que pueden viajar tanto al pulmón, a la circulación general. La presencia de bacterias va a estimular al sistema inmune humoral, ¿no? Y van a dar resultado la formación de inmunocomplejos. Estos inmunocomplejos me van a dar lugar a los nódulos de Osler, las artritis, la glomerulonefritis, me va a dar positividad de la PCR. Ahora,
en el grado de afectación va a ser dependiente del huésped, ¿no? Va a haber algunas personas en las cuales la afectación va a ser tan intensa como en otros, eh, va a ser hasta cierto punto banal, pero todo va a depender también del tipo de germen. Ustedes ya saben, el Staphylococcus aureus es un germen muy, muy virulento, ¿no? A diferencia del estreptococo del grupo A o los neumococos, que pueden producir menos proceso inflamatorio. Bueno, y cuando yo voy a sospechar de endocarditis infecciosa, ahí tenemos los criterios, ¿no? Si yo escucho un soplo, si el paciente no refería que tiene un soplo, es un soplo nuevo, ese es un criterio, ¿no? Si el paciente va a una sepsis sin un foco conocido y se detecta vegetaciones, es otro punto a favor. La presencia de hematuria, glomerulonefritis. En algunos casos vamos a encontrar manifestaciones cutáneas, ¿no? Con los nódulos de Osler, las lesiones de Janaway o las manchas oftalmológicas de Roth. Eso quisiera que ustedes, como tareita, revisen cuál es la fisiopatología de estas tres de acá, ¿ya? Obviamente puede haber pulmonares porque el foco séptico puede viajar hacia el pulmón y haber siembra de metastásica, ¿no? De, del estafilococo, estreptococo, el germen que esté presente. Importante preguntar si el paciente ha sido sometido de repente a procedimientos invasivos en los últimos tiempos, ¿no? De repente una arteriografía, cateterismo cardíaco, si se le ha colocado catéter venoso central, catéter para hemodiálisis, etcétera, porque ahí también puede estar la, la causa o la forma de llegada del germen, ¿no? Bueno, como ustedes ven, bueno, cada uno de estos temas lo he tratado de resumir en lo más que se pueda para, para poderlos transmitir a ustedes, ¿ya? Vamos a un minutito de descanso para empezar con la otra charla, ¿ya? Ya, doctor.
Ya, a ver, continuamos. La, la segunda, la segunda charla que comprende esta reunión es hablar acerca de la hipertensión arterial. El síndrome hipertensivo tiene sus componentes. Obviamente que el primero es la presión arterial elevada, ¿no? De acuerdo a, por encima de los parámetros normales. Pero aparte de eso, la importancia del diagnóstico de la hipertensión arterial radica en que es una causa de muerte importante, y no solamente de mortalidad, sino también de morbilidad. Ya sabemos que la hipertensión, por ejemplo, es una de las primeras causas con la diabetes de daño renal, ¿no? Entonces, de ahí deriva su importancia. Es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Aunque no lo crean, la hipertensión arterial mata más gente que al año que, por ejemplo, el COVID, ¿no? Eh, entonces, esa es la importancia de conocer el síndrome hipertensivo. ¿Cómo definimos la presión arterial? Como la fuerza que ejerce la sangre contra la pared arterial, ¿no? Esta fuerza que ejerce la sangre va a depender, obviamente, de la velocidad con que atraviesa la sangre, y esta velocidad va a depender a su vez de la bomba, ¿no? De los latidos del corazón, ¿no? Se mide, ya saben, es obvio, en milímetros de mercurio, ¿no? Y tiene dos valores, la sistólica y la diastólica, o si quieren la máxima y la mínima. Así lo llaman nuestros pacientes, ¿no? En condiciones normales, el corazón bombea de 5 a 8 litros de sangre por minuto, ¿no? Para un adulto medio, su presión debe oscilar entre 120 y 80 milímetros de mercurio. Obviamente que las guías de hipertensión arterial califican con varios valores de acuerdo a la edad, al peso, etcétera, ¿no? Pero para objeto de nuestro estudio de la clase de hoy día, lo vamos a dejar como 120 con 80. Entonces, la presión arterial, si resulta de la sangre que bombea el corazón por minuto, a esto se denomina gasto cardíaco. Entonces, la presión arterial va a estar determinada por el gasto cardíaco más la resistencia vascular periférica. O sea, la resistencia vascular periférica a su vez va a estar dada por el diámetro de las arterias. Es fácil hacer un ejemplo de esto, ¿no? Cogen ustedes una manguera de agua. Si quieren que la presión sea mayor, entonces aplastan la manguera, ¿no? Y va a salir con mayor presión. Entonces, igualito ocurre a este nivel, ¿no? El gasto cardíaco está determinado por la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción del ventrículo, ¿no? Entonces, imagínense en las charlas que vimos anteriormente, cómo estaría la presión en un paciente con miocardiopatía dilatada, que su ventrículo apenas se contrae, ¿no? Su presión va a estar disminuida, ¿no? Pero no solamente depende de lo que sale, sino también de lo que regresa. Y esto está dado por el retorno venoso, ¿no? El retorno venoso. ¿Y cómo se regula? Va a estar a través del diámetro de las arterias, ¿no? Y de las venas, y a largo plazo del sistema renina-angiotensina, que es a nivel renal, ¿no? Entonces, el gasto cardíaco va a estar dado por frecuencia cardíaca, por el volumen latido. Y si ven en la lámina anterior, más la resistencia periférica. Entonces, reemplazamos esto de acá, en la fórmula de acá. Entonces, gasto cardíaco
lo reemplazamos por frecuencia más volumen. Entonces sería frecuencia por volumen por la resistencia periférica. ¿Y por qué les hago esto? Pues, si no es un curso de matemática, es porque a ese nivel se actúa con los fármacos antihipertensivos. Acá está, ¿no? El gasto cardíaco y la resistencia arterial periférica son operadores para el control de la presión arterial, ¿no? Obviamente que no es el objetivo revisar todos los sistemas o mecanismos que entran en esta regulación, porque eso ustedes ya lo deben haber visto en su curso de fisiología, ¿no? Acá lo que nos interesa es la aplicación clínica de esos conocimientos de fisiología. Entonces, ¿qué sistemas de control voy a tener? En primer lugar, el control nervioso, ¿no? El control nervioso es el de acción rápida, ¿no? Los sistemas de regulación intermedia que van a actuar en minutos y los de largo plazo que se instalan en horas o días, ¿no? A ver, un ejemplo, por ejemplo, ¿no? La redundancia. Ejemplo, una situación de estrés, ¿no? Te están vienen y te asaltan, te sube la presión, ¿no? Ese es algo en segundos, ¿no? Un sistema de regulación intermedia en minutos es cuando el atleta, por ejemplo, se va preparando, o ustedes mismos cuando se van preparando para su examen, ¿no? Entonces hay un sistema de regulación en minutos por el estrés, ¿no? Y a largo plazo, pues ya ahí interviene el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los responsables de la regulación rápida? Los vasoreceptores, los quimiorreceptores, la respuesta isquémica del sistema nervioso central, los receptores de baja presión, ¿no? Estos van a actuar en forma inmediata. Basta que el sistema nervioso se quede sin un poco de riego, inmediatamente se produce el síncope. El síncope, ¿por qué se produce? Porque el sistema nervioso central se hace a nivel central, ¿no? También hay participación de los nervios, músculos esqueléticos, el aumento de la frecuencia respiratoria, que no es, digamos, determinante, pero sí eh, está. Entonces, la función más importante en la regulación del sistema nervioso es en producir aumentos rápidos, ¿no? Es, digamos, de urgencia. Y ahí van a actuar, obviamente, el sistema, los cardioaceleradores, los sistemas vasoconstrictores en periferia. ¿Qué va a ocurrir? Como le decía, contracción de todas las arteriolas. Al contraerse las arteriolas, todo el sistema esplácnico, va a haber aumento de la presión arterial, contracción de los grandes vasos, especialmente de las venas. Todo esto va a aumentar el flujo de sangre hacia el corazón y va a hacer que aumente la presión arterial. Y obviamente el estímulo directo del sistema nervioso central hacia el corazón, ¿no? Para aumentar la fuerza de contracción, o sea, el inotropismo, ¿no? Y hacer que el volumen de sangre se mantenga constante. Una vez que ha actuado el sistema rápido,
entre en acción el sistema de regulación intermedia, pero no es que, a ver, la regulación sea, haya primero los rápidos, no. Los tres mecanismos pueden entrar, influir al mismo tiempo, ¿no? Pueden estar presentes, sino que sus efectos se van a ver con el transcurso del tiempo. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en la regulación intermedia, ¿no? La salida de adrenalina, noradrenalina, el efecto vasoconstrictor de la vasopresina, todo eso va a hacer que la presión suba con un intervalo de tiempo de minutos. Y si ya es a largo plazo, ¿no? Entonces ahí ya viene el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una hemorragia importante, eh, ahí entran en juego tanto el sistema rápido como el sistema intermedio. Pero en el caso, por ejemplo, de una ascitis, en el cual el paciente va a la hipotensión, entonces ahí se regula ya a través del sistema renina, angiotensina, aldosterona. No, no es que esto también no intervenga en una hemorragia, interviene obviamente, pero sus efectos son más tardíos, ¿no? Entonces, la hipertensión arterial, como hemos visto, lo podemos derivar de la fórmula, ¿no? ¿Cuál es la fisiopatología? El aumento de la resistencia periférica, la pérdida del control renal, ¿no? Un aumento, un defecto de la excreción de sodio, al aumentar el sodio, al haber un déficit de excreción de sodio, entonces el sodio, ¿qué hace? El sodio jala agua, va a retener agua y esto va a aumentar la presión, ¿no? O puede haber defectos en los transportes de sodio a través de las membranas celulares que va a dar el mismo efecto, o sea, va a retener agua. Eh, Generalmente cuando hay resistencia periférica es como un mecanismo de defensa, ¿no? Para aumentar la presión, pero cuando esto ya se hace sostenido, entonces va a llevar a la hipertensión arterial, ¿no? Sobre todo las pequeñas arterias y las arteriolas, porque que se contraiga, por ejemplo, la aorta no tiene mucho significado, ¿no? No se va a ocluir tanto, pero a nivel de circulación capilar, eso sí es importantísimo, ¿no? La retención de sodio, que no es objeto de estudio, ver acá cuáles son los mecanismos por los que pero la tasa de filtración glomerular disminuida, la, eh, la alteración en el reajuste de la presión natriuresis hace que al final el riñón se vea disminuido en su excreción de sodio y por lo tanto haya retención de este, ¿no? No es objeto del estudio, pero también hay una teoría que se va más allá a nivel molecular y plantea un defecto del transporte del sodio a través de la membrana celular que hace que se retenga el sodio. Entonces, no es la retención del sodio, o sea, la retención del sodio hace que se retenga agua. Y al retenerse el líquido, entonces la presión va a aumentar, ¿no? También la inhibición de la hormona o del péptido natriurético atrial, ¿no?
hace que ya no haya eh, una retención de sodio, pero cuando el péptido natriurético trata de eliminar el sodio, pero ya el riñón se ve incapacitado, entonces cuando se pierde este equilibrio, entonces se produce, lleva a la retención de sodio dependiente de la bomba de sodio, potasio, ATPase. Bueno, el diagnóstico obviamente que es con la toma de la presión arterial, pero ya hay signos y síntomas que nos pueden orientar a una, a una hipertensión, ¿no? Dentro de estos signos y síntomas nosotros vamos a tener, por ejemplo, cefalea, dolor torácico, alteraciones en la visión, tinnitus, eh, puede haber náusea, puede haber dolor abdominal, ¿no? Todos estos signos que de repente son inespecíficos, al final eh, determinamos con la toma de la presión arterial que son dependientes de la hipertensión. Entonces ahí están algunas recomendaciones de cómo hacer el diagnóstico definitivo, que siempre es con la toma de la presión arterial. Como dice acá, la historia clínica y el examen físico son claves, ¿no? Todo esto yo lo tengo que, en un paciente hipertenso, pedir, ver glucosa, perfil lipídico, hematocrito, todo, potasio, creatinina. ¿Para qué? Para ver en qué condiciones estoy empezando con este tratamiento, con este paciente hipertenso. No solamente es cuestión de diagnosticar la presión, la hipertensión, ¿no? Sino ver en qué contexto de paciente me encuentro. ¿Es un paciente obeso? ¿Es un paciente que tiene dislipidemia? ¿No? ¿Tiene colesterol, triglicéridos altos? ¿Es un diabético, hipertensión más diabetes, daño renal con mayor probabilidad? ¿Fuma? Si es un paciente que no hace actividad física, ¿no? La edad, ¿no? En hombres mayores de 55, en mujeres mayores de 65. Hay historia familiar de enfermedad cardiovascular, aumenta. Todo esto hace, todo lo de acá, más la hipertensión, hace que el riesgo cardiovascular aumente más. No es lo mismo ver un paciente que solo sufre de presión alta a ver un paciente obeso, diabético, hipertenso, que ya ha tenido un infarto, que el papá ha muerto de infarto. Ahí el riesgo es altísimo, ¿no? Bueno, estas son las técnicas que ustedes deben seguir. No es tampoco que llegue el paciente y la presión está alta y ya es hipertenso. Hay que eh, seguir todos los protocolos para no evitar una hipertensión de bata blanca, ¿no? ¿Cómo clasifico la presión? A través de la lectura de la presión arterial, si hay lesiones orgánicas y obviamente qué cosa es lo que me está llevando a la hipertensión arterial, ¿no? Primaria o secundaria. Ahí están los valores que ustedes los pueden tener, ¿no? Estos algunos han sido ya modificados por la, por la sociedades de cardiología, pero ya considerar un paciente hipertenso porque tiene 100 a 110 perdón, por ejemplo, ahora 120 ya te consideran eh, hipertenso, ¿no? Ya me parece una exageración, pero bueno, esos son
criterios que van cambiando. Acá está según el Journal de Cardiología, ¿no? Y qué medicamentos iniciar de acuerdo al nivel de presión que tengamos. Pero esto, el tratamiento no es el objeto del curso, ¿ya? El tratamiento no es lo que, eso lo van a ver, no solamente es cuestión de ver, diagnosticar, ya eres hipertenso, no, sino también ver si esa presión alta ya está ocasionando daños orgánicos, ¿no? Entonces, en la fase 1, probablemente no encontremos ningún daño orgánico, ¿no? En la fase 2 podemos encontrar ya, por ejemplo, hipertrofia ventricular, podemos encontrar daño a nivel de las arterias de la retina a través de un fondo de ojo, puede haber proteinuria o aumento de la creatinina. Y en la fase 3 ya pues obviamente el daño ya está más establecido, ¿no? Puede haber insuficiencia ventricular izquierda, enfermedad renal establecida, o sea, nefropatía hipertensiva, puede haber enfermedad cerebrovascular, bueno, ¿no? En el fondo de ojo podemos encontrar hemorragias, exudados, que pueden estar acompañados con o sin edema papilar, pero ya el daño ya está establecido y es más fácil de diagnosticar. Puede haber angina de pecho, ¿no? Ustedes saben que la presión arterial disminuye el riego coronario, como lo vamos a ver en la siguiente charla. Bueno, por la etiología, obviamente que el mayor porcentaje de pacientes hipertensos es a una hipertensión arterial primaria, ¿no? Idiopática, casi el 90-95%. Generalmente en pacientes jóvenes, cuando encontremos una hipertensión arterial, siempre hay que descartar que no sea un secundarismo, ¿no? En pacientes jóvenes. Pero si les viene pues un viejito de 70 años con presión alta, ya ni modo, pues no. Pero siempre también, no es que eso sea absoluto, también de repente hay que buscar secundarismo, ¿no? Todos estos factores pueden entrar en la génesis de la presión arterial, ¿no? Pero aún no está determinado. Por ejemplo, por decir factores alimentarios, si yo me voy de repente a la Caleta Santa Rosa, voy a encontrar que la gente consume bastante sal con el pescado, ¿no? Pero a veces encontramos que la hipertensión no es muy prevalente en esas zonas, ¿no? Los factores psicosociales, personas, por ejemplo, que están sometidas a un estrés, suelen desarrollar hipertensión arterial. En algunos casos, por ejemplo, las prostaglandinas pueden estar disminuidas. Y al estar disminuidas, puede producirse vasoconstricción de las arterias, sobre todo las renales, y pueden llevarnos a la hipertensión. Generalmente la hipertensión arterial secundaria se debe a algún tipo de causa, ¿no? Generalmente a veces es por hipertensión o estenosis de las arterias renales. En jóvenes generalmente es por
por estenosis de las renales. O en algunos casos iatrogénicas, ¿no? Cuando por accidente a veces se ligan los uréteres y eso te lleva a una hipertensión. Causas más frecuentes, acá está. Nefritis crónica, como decía, enfermedad poliquística, enfermedad del colágeno, la diabetes por daño renal, te daña el riñón y esto a su vez hace que suba la presión. La hidronefrosis, generalmente, como todos ven ustedes, todo está relacionado a nivel renal, ¿no? Es la mayoría de casos se van a dar el feocromocitoma, por ejemplo, ¿no? El feocromocitoma te puede dar una hipertensión renal secundaria, pero ¿dónde está localizado? A nivel renal, ¿no? Acá está el feocromocitoma, el hiperaldosteronismo primario, el síndrome de Cushing por tumoración suprarrenal, también te puede dar causas hipertensión arterial secundaria. La hipertensión endocraniana, porque se pierde la regulación a veces, ¿no? El síndrome de Guillain-Barré, porque también se pierde la regulación de la presión arterial. Bueno, la clasificación de la cardiopatía hipertensiva, eso ya es objeto del otro curso, pero vamos a revisarlo así en forma somera, ¿no? Si hay disfunción diastólica, si hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? Si hay insuficiencia cardíaca con fracción de eyección normal o si hay insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Esos son los 4 niveles en los que se puede clasificar la cardiopatía hipertensiva. ¿Y qué cosa me va a traer como consecuencia la hipertensión arterial? Uno, obviamente, el aumento del trabajo del corazón que puede llevarlo a la insuficiencia y lesión de las arterias por un estímulo excesivo de la presión arterial que puede producirse hemorragias a cualquier nivel, pero siendo las más frecuentes a nivel central o retinianas o en el riñón. Lo que les decía, la hipertensión arterial es un factor de riesgo coronario, como lo vamos a ver más adelante. Puede llevarte al infarto, ¿no? Y puede llevarte al desarrollo o agravamiento de la arteriosclerosis. La presión arterial te va a llevar a la esclerosis. La esclerosis va a ser eh, el punto de partida para la formación de placas aterotrombóticas, ¿no? Y esto te va a llevar, te puede llevar al infarto agudo de miocardio. Un concepto que quisiera que también ustedes lo tengan es lo que es emergencia y urgencia hipertensiva, ¿no? La emergencia es la elevación rápida, súbita de la presión arterial, pero en el cual no hay lesión de órganos diana, ¿no? O sea, eh, no requiere no es que no requiere un tratamiento inmediato, requiere un tratamiento inmediato, pero eh, todavía nos da tiempo de actuar, ¿no? Podemos encontrar en estos pacientes presión alta más encefalopatía, puede haber dolor torácico, en las gestantes puede desencadenarse por la eclampsia. La urgencia sí es la elevación brusca de la presión arterial, ¿no? De acuerdo a los valores que están viendo ahí, ¿no? Y
que puede representar un riesgo para la vida. Acá dice no representa, acá está mal esto, ¿ya? Hay que corregir eso. Bueno, el objetivo del tratamiento de la presión arterial no es parte de la charla, pero al menos ustedes quiero que tengan una visión de eso. Eh, Yo, si tengo mi formulita, como lo vi en la primera diapositiva, ¿no? Gasto cardíaco por resistencia periférica, y sé que el gasto cardíaco es el volumen de sangre por el número de latidos más la resistencia, entonces yo a ese nivel puedo actuar. Puedo disminuir la frecuencia cardíaca, puedo disminuir la resistencia periférica, puedo resistir el volumen, disminuir el volumen. Si esto no me da resultado, me voy más arriba. Ya hemos visto que la presión arterial está regulada a nivel central. Entonces, si está regulada a nivel central, eh, puedo yo también actuar a ese nivel y instalar tratamiento. Obviamente que eso es de acuerdo a la evaluación hecha en cada paciente, ¿no? Lo primero que no es ir de frente a los medicamentos, sino modificar el estilo de vida, ¿no? Hay factores que son modificables, el peso, la alimentación, ¿no? Eh, la disminución de la ingesta de sodio, la actividad física, disminuir el consumo de tabaco, de alcohol, ¿no? Y luego ya vienen, como les decía, yo puedo disminuir el volumen que llega al ventrículo izquierdo. Utilizo los diuréticos. Quiero disminuir la frecuencia cardíaca, utilizo los beta bloqueadores, ¿no? Alfa, beta. Quiero actuar a nivel del control renal, obviamente utilizaré los IECAS, los ARAS, ARA1, ARA2. Quiero aumentar el volumen el diámetro de las arterias, utilizaré los bloqueadores de los canales de calcio, ¿no? Quiero actuar a nivel central, utilizaré la metildopa, la clonidina, ¿ya? Entonces, este es un resumen, obviamente que ustedes tienen más, eh, tienen toda la libertad de ampliar todo eso para tener una visión más amplia de lo que es la presión arterial. Pero la importancia deriva en que ustedes tienen que reconocer y los signos y síntomas y tener en cuenta todos los protocolos que se les ha indicado. Vamos a un minuto de descanso, un minuto nada más para empezar con la otra charla, ¿ya?
Ya, a ver, continuando con la tercera y última charla de, vamos a ver lo que es el síndrome coronario. Ahí tenemos una imagen eh, de la circulación coronaria, obviamente están dados básicamente por la coronaria derecha e izquierda y sus principales ramas, ¿no? La descendente anterior, la descendente posterior, las circunflejas y todas las ramas que va a emitir ambas coronarias. Eh, Obviamente, si hablamos de síndrome coronario, vamos a hablar de una alteración en la irrigación, ¿no? Entonces sabemos que el corazón se nutre en la diástole. Entonces, ¿qué factores van a regular el flujo coronario? La presión a nivel coronario, obviamente, la duración de la diástole. Una diástole corta no va a alcanzar a tener una irrigación adecuada. Y las resistencias vasculares coronarias, ¿no? Si las coronarias están ocluidas, obviamente el riego coronario va a estar disminuido. Pero esta circulación coronaria no es pues una cosa de rutina, una cosa, está regulado, ¿no? Y la regulación obviamente de cuánto de aporte sanguíneo va a circular por el sistema coronario tiene que ver con la demanda metabólica. Y es fácil darse cuenta de eso, ¿no? Obviamente que una persona que está en reposo no va a tener el mismo requerimiento que un atleta, ¿no? Aún así, el promedio del flujo coronario es de 250 mililitros por minuto, ¿ya? Entonces, como conclusión, el flujo coronario está directamente relacionado con la demanda miocárdica de oxígeno. Es más, en el síndrome coronario toman como base el aporte de oxígeno para la definición. El flujo coronario es intermitente. ¿Qué significa eso? Durante la sístole prácticamente no hay irrigación. Es durante la diástole que ocurre el flujo coronario, ¿no? Y acá está, ¿no? Dice, el ventrículo izquierdo recibe prácticamente su riego casi totalmente durante la diástole, porque durante la sístole se, se igualan las presiones a nivel de las coronarias y de la aorta y no hay flujo sanguíneo. Entonces, la circulación coronaria va a tener que ver con el aporte coronario de oxígeno y la demanda de oxígeno. Esto se va a mantener en un equilibrio. Pero cuando ocurre un desequilibrio, esto nos va a llevar a la isquemia, ¿no? Cuando la demanda sea mayor que el aporte. ¿Cómo definimos, cómo definimos el síndrome miocárdico? Como una adecuada irrigación miocárdica secundaria a la disminución del flujo sanguíneo a través de las arterias coronarias. Y al disminuir el flujo sanguíneo, va a disminuir el aporte de oxígeno. Esa es la definición. Disminución del aporte de oxígeno por disminución del riego sanguíneo coronario. Eh, no sé si les hice llegar, si no les he hecho llegar, les voy a volver a enviar unas diapositivas acerca de las características del dolor torácico.
¿no? Generalmente ya por semiología sabemos que el dolor del síndrome miocárdico es un dolor retroesternal, opresivo, ¿no? Que puede irradiarse al tórax, al cuello, al brazo, al brazo izquierdo, también puede irradiarse al brazo derecho en menos frecuencia, a la espalda, y es opresivo en la mayoría de casos, ¿no? Entonces, los síntomas o el dolor de tipo eh, o producido por el síndrome coronario, hay que diferenciarlo de todos los tipos de dolor que pueden ocurrir a este nivel. Entonces, por ejemplo, hay que diferenciarlo del dolor por una pericarditis, ¿no? La pericarditis, por ejemplo, también te da un dolor opresivo, pero su radiación es generalmente a la espalda, ¿no? Entonces, ustedes tienen que conocer, incluso conocer hasta cosas tan simples como el dolor producido por un herpes, ¿no? El paciente a veces no hay las vesículas, el paciente llega por dolor, entonces, pero es un dolor en faja. Entonces, ese diagnóstico diferencial del dolor ustedes lo tienen que conocer, ¿ya? Si es que no les he hecho llegar las diapositivas, me comunica la delegada para poderlos eh, hacer presente. Bueno, hablar del infarto agudo de miocardio o hablar del síndrome coronario es una causa de muerte frecuente, ¿no? Generalmente hay que tener en cuenta factores de riesgo: tabaquismo, hipertensión arterial, diabetes, hipercolesterolemia, edad mayor de 65 años en el hombre, mayor de 60 en la mujer, hiperuricemia, estrés. Hay más de 20 factores de riesgo para un síndrome coronario, ¿no? Agregación familiar. Entonces, todo eso hay que tenerlo presente al momento de hacer la historia clínica, ¿no? Si viene un paciente con dolor de tipo opresivo, que se irradia la mandíbula, además te dice que es diabético, tiene hipertensión, sufre de gota, eso pues es un paciente de alto riesgo, ¿no? Ahí no vamos a estar pensando que se trata de un síndrome de Tay, ¿no? Una osteocondritis, eso es paciente con un infarto, eh, como se dice en el hospital, cantado, ¿no? Bueno, si se trataría, por ejemplo, de solamente de hablar de síndrome coronario, hasta donde hemos avanzado, ya sería, digamos, todo el tema, ¿no? Pero no se trata de eso, sino que lo he querido traer para que ustedes su conocimiento sea un poco más práctico. Yo más me oriento a la cuestión práctica, porque la teoría ustedes lo pueden leer en su casa, ¿no? Y avanzar. Entonces, ¿con qué confirmo yo? Ya mi paciente llegó con todos los síntomas eh, de un síndrome coronario, pero yo tengo que confirmarlo, porque de acuerdo a eso voy a actuar. Entonces, para eso, yo tengo que tener en cuenta el electrocardiograma. El electrocardiograma es la herramienta básica. No hay isquemia, no hay lesión, no hay síndrome coronario, no hay infarto agudo de miocardio sin el EKG. Si no lo documentamos, no estamos haciendo nada, ¿no? Entonces, eh, la sensibilidad del electrocardiograma para diagnosticar un síndrome coronario va a depender en el momento en que se realiza, obviamente, ¿no? Y también si está asociado o no a síntomas, porque si viene un paciente joven, perdón, cualquier paciente, ¿no?
que no tiene ningún síntoma y me sale de repente signos de ST elevado, qué sé yo, entonces tengo que hacer el diagnóstico en el contexto que está llegando, ¿ya? Pero siempre hay que asociarlo al dolor. ¿No? Entonces, ¿qué cosa yo voy a buscar en el electrocardiograma? Perdón, a propósito, les mandé bueno, con el delegado del grupo, les envié a toda la delegada general unas diapositivas de electrocardiograma y les dije que para hoy día revisaran eso, ¿ah? Porque si no, no van a entender esta parte. Entonces, el electrocardiograma me va a informar sobre el ascenso o descenso del segmento ST, ¿no? ¿Qué tanto se ha levantado y cuál es la localización del infarto? En qué parte del corazón está el problema? ¿No? Aparte de eso, esto me va a servir para el tratamiento. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que me salga, ST elevado o ST descendido, yo voy a optar por la fibrinolisis, ¿ya? Que es el tratamiento de emergencia. Como norma clínica, como protocolo, como ya les dije, tiene que haber un electrocardiograma. Si se realiza en los primeros 10 minutos, cuando se sospecha un síndrome coronario, estamos actuando bien. ¿Ya? Todo síndrome coronario, sospechoso de síndrome coronario, tiene que tener su electrocardiograma. Ya. La isquemia miocárdica se produce, no solo, digamos, la isquemia se va a producir por la alteración del riego, por la falta del riego, por la falta de aporte. Esto se va a traducir, ¿no? Se va a traducir en alteraciones bioquímicas, iónicas, enzimáticas, como vamos a ver más adelante, eh, eh, y a la vez se va a traducir en el concepto electrocardiográfico, que es el que nos interesa. La isquemia puede manifestarse electrocardiográficamente como lesión o isquemia subendocárdica y subepicárdica. Eso lo vamos a ver de aquí. No sé, ¿no? Entonces, la isquemia, ¿no? Supone que la repolarización, o sea, la repolarización que va desde la onda S hasta la onda T, sufre un retraso y hay un daño, hay algo que está impidiendo que... Entonces, nosotros vamos a encontrar que lo primero que tengo que buscar en el electrocardiograma es la onda PT, perdón, aparte de los segmentos ST, ¿no? Si hay una lesión subepicárdica, puede haber ondas T aplanadas o negativas. Y si es subendocárdica, puede haber, vamos a encontrar ondas T positivas, picudas y simétricas. Acá creo que hay una figurita. Isquemia subendocárdica, miren, está para que se guíen mejor y no se pierdan. La isquemia subendocárdica está referida cuando el daño está en la parte más interna, ¿no? Acá ya está el área del ventrículo, ¿no? El área donde llega la sangre. Entonces, esta es una lesión subendocárdica. Y acá está, ¿qué cosa? Esta es una onda T normal. Miren, acá ¿qué sucede con la onda T? Se hace más picuda, ¿no? En comparación con las otras que están normales, ¿no? Una T alta, picuda, simétrica y es más amplia también, ¿no? Cuando hablamos de loción subepicárdica, este es el epicardio, ¿no? Acá está la membrana que rodea el corazón
y la lesión se produce debajo de esta, ¿no? O sea, es más externa, si queremos llamarlo así, ¿no? Miren acá el electrocardiograma normal. Y aquí, ¿qué pasó con la onda T? Se invirtió. Como ven ustedes acá, la onda T siempre es hacia arriba, pero acá está hacia abajo, ¿no? Se invirtió, se hace negativa. Ahora, la isquemia, digamos, es una disminución, si queremos llamarlo así, una disminución leve del flujo sanguíneo, ¿no? Del flujo sanguíneo. No hay una lesión, pero ya cuando hablamos de lesión, entonces eh, el daño ya es más intenso, ¿no? Ya, como dice acá la definición, ya supone una afectación miocárdica transmural, ¿no? Y posterior desarrollo de necrosis, ¿no? De necrosis. Entonces, esto ya la lesión ya tiene que ver más que todo con el segmento ST. Entonces, la elevación del segmento ST, cuando el segmento ST se eleva, entonces la lesión es mayor, la lesión es subepicárdica, puede ser transmural, puede ir a la angina, ¿no? Si se registra, dice el ST, en dos o más derivaciones contiguas, este es un indicador de que yo tengo que actuar precozmente. ¿Cómo actúo precozmente? A través de la fibrinolisis. ¿Ya? El descenso del segmento ST representa generalmente una lesión menor. No significa, o sea, no estamos diciendo que esto es más grave y esto menos grave. No. Las dos pueden ser igual de graves, pero yo cuando tengo un elevado el segmento CT, puedo actuar con fibrinolisis, ¿no? Entonces, si el segmento ST está por debajo de 1 milímetro, ¿no? Eh, este, establezco yo que hay un descenso del segmento ST, porque si es 1 milímetro o menos, ¿no? O es un cuadradito o menos, no hay descenso del ST, ¿no? Y tiene que estar a 80 milisegundos del punto J. El punto J es el punto, vamos a tomar esta figurita, el punto J es donde se une la onda S con la T. Eso ya les envié por anticipado para que ustedes entendieran esta parte. Entonces, como ven, lesión subepicárdica y subendocárdica. Ya, acá está, lesión subendocárdica. Acá está normal. Miren el ST. Acá con las líneas punteadas, eso sería lo normal. Pero el ST, cuando hay lesión subendocárdica, el ST está descendido, está hacia abajo, ¿no? Desplaza el segmento hacia abajo. ¿Qué tanto lo va a desplazar? Tiene que ser mayor de un cuadradito. Y generalmente es en el punto J. Acá está el punto J. El punto J es donde se une el S con la onda T. ¿Ya? La lesión subepicárdica es más, digamos, más onerosa porque puede comprometer todo el epicardio, ¿no? Todo el espesor del ventrículo, ¿no? Y esto va a desplazar la onda ST hacia arriba. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, lesión subepicárdica, ST hacia arriba. Lesión subendocárdica, ST hacia abajo. Porque eso es importante, porque nosotros podemos conocer toda la sintomatología, todo eso, pero al final te van a decir, a ver, hazle un electro. Y con el electro tú vas a determinar, estoy frente a, sí, ya sé que es un infarto, tiene toda la clínica del infarto, pero yo quiero determinar cómo voy a actuar, ¿no? Porque si estoy ante un ST elevado, este es candidato a fibrinolisis, le puedo salvar la vida o al menos disminuir el daño conociendo en el electrocardiograma
el diagnóstico. Ahora, la necrosis ya significa pues un daño más avanzado, ya hay destrucción anatómica de la arquitectura del miocardio, y esto a su vez va a dar alteraciones en el complejo QRS ya no solamente en las ondas ST, perdón, en la onda T, en el segmento ST, sino también en el complejo QRS. Vamos a ver igualito, ¿no? En el infarto agudo leve puede haber solamente disminución del QRS, ¿no? Acá, en uno, hay una disminución del QRS. En el infarto agudo del tercio interno, ¿no? En la parte 2, o sea, ya está el tercio interno, puede aparecer ondas Q, ¿no? Q minúsculas con el complejo, la onda R. En los dos tercios se observa ya una imagen QR, o sea, las Q, miren, acá no hay ondas Q, pero acá sí, ya van apareciendo las ondas Q. Esta es la onda Q, todo esto de acá. Acá las ondas Q se hacen muy grandes, ¿no? Y cuando ya ocurre todo el daño, todo el espesor del músculo cardíaco, me van a aparecer las ondas QS. ¿Por qué? Porque ya desapareció la R, ¿no? Entonces, cuando nosotros encontremos en cualquier derivación, sobre todo en las precordiales, ondas QS, decimos, ah, ya, este es un infarto ya transmural, ¿no? O sea, que ha cogido todo, ¿ya? Acá como una especie de resumen, en la isquemia, alteraciones de la onda T. En la lesión, el ST, que puede estar elevado, puede estar disminuido. En la necrosis, eh, alteraciones de la onda Q. Como dice acá, no es que solamente va a haber isquemia, va a haber lesión y va a haber necrosis según cómo se presente en el paciente. No, pueden estar los tres tipos en un solo paciente, ¿no? Esto va a depender de cómo se actúe y la forma y el desarrollo del infarto de miocardio, ¿no? Por ejemplo, si el paciente el dolor torácico es intenso y está cerca a un hospital, tal vez solamente encontremos isquemia, pero si el evento ocurre, pues, ¿qué se me ocurre? En Cruz de la Esperanza, en satélite, hasta que llegue el Almanzor, ya se instaló no solo la isquemia, sino también la lesión y la necrosis, ¿no? Bueno, esto no les corresponde, pero sí les he traído para que ustedes sepan relacionar, ¿no? Si el daño, por ejemplo, si encontramos en la derivación U2, 3 y 4, cualquiera de la LST, la onda T, la onda Q, probablemente se trate de un infarto agudo anterior. El anteroceptal, por IDE, el posterior, ¿no? ¿No? Pero esta parte no nos corresponde eh, eh, por ahora, porque eso lo van a ver cuando ustedes lleven su curso de medicina, ¿ya? Ahora, si queremos ser un poquito más, digamos, más acuciosos sobre todo, y eso me gustaría que ustedes no solamente conozcan la diapositiva anterior, sino también esta, ver, es decir, si es anterior y apical, ¿cuál rama se ha lesionado? Si es lateral e inferior, ¿cuál rama de la coronaria está afectada? Esto, por favor, apréndanselo, ¿ya? Porque ustedes siempre van a encontrar, cuando vayan a su práctica al hospital, de repente el cardiólogo dice, mira, sí, ha sido es un infarto anterior apical. Ah, entonces, anterior apical, ustedes ya al toque relacionan. Ah, se trata de la descendente anterior. A veces hablan así, ¿no? Oye, mira, es un infarto posterior inferior. Entonces probablemente esté afectada la coronaria derecha, ¿no? Entonces, ustedes ya están hablando ya con más propiedad, ¿no?
Bueno, esto es digamos, el algoritmo de cómo, de cómo seguir a un paciente con sospecha de un síndrome coronario, ¿no? Acá están, qué cosa vemos los marcadores séricos, que lo vamos a ver ahorita, para clasificarlo como angina inestable. Esto es lo que le dije. Infarto sin elevación del ST, con elevación del ST, y luego las clasificaciones con ondas Q, sin ondas Q, etc. ¿Por qué les digo que deben saber esto? ¿Por qué esto? Porque imagínense, bueno, yo trabajo en las Mercedes, ¿no? Pacientito llega agarrándose el pecho, el portero dice, ¿usted es diabético? Sí, le dice, dolor al pecho, con todos los síntomas. Y el portero te dice, doctor, está con un ataque, le da un ataque al corazón. Claro, él no sabe, pues, de infarto, nada, pero te dice ataque. Tú haces tu historia y te dice, y tú también llegas a la misma conclusión. Obviamente no dices, es un infarto. Pero hasta ahí no nos hemos distinguido del portero. Tú estás diciendo infarto, él está diciendo ataque. A los dos estamos. Pero si tú ordenas un electrocardiograma y tú dices, sí, es un síndrome coronario agudo con elevación del ST y necesita fibrina, ahí nos distinguimos del pobre vigilante, ¿no? Entonces ahí ya estamos demostrando que nosotros vamos más allá, ¿no? Porque infarto, hasta el vecino de te dice, sí está con su infarto, ¿no? Hasta el vecino del paciente, pero ya nosotros vamos un poquito más allá. Bueno, esto es casi lo mismo, ¿no? Para ver a qué nivel vamos a actuar. Bueno, no solamente, obviamente, es lo que nos ayuda el electrocardiograma. También tenemos que pedir marcadores, porque en un infarto se movilizan enzimas, ¿no? Los marcadores que siempre se han utilizado son la CPK, CPK-MB, su fracción MB, las transaminasas, la LDH, que ya se ha dejado en desuso, ya no se usan, y actualmente las más cardioespecíficas son las troponinas T o las troponinas I, ¿no? Esto tienen que grabárselo, por favor. Ya la LDH no nos sirve mucho. La CPK, la mioglobina, tampoco, pero sí las troponinas. Entonces, saber que las troponinas, si ya se están elevando a las 4 o 8 horas del infarto, ¿no? Entonces yo puedo hacerle un seguimiento a este paciente hasta los 7 o 10 días, ¿no? Si mi paciente ya tiene 24 horas, obviamente yo ya voy a encontrar troponinas elevadas. Su máximo va a ser a las 48 horas. Y si lo hago a los 8 días, de repente las troponinas van a estar disminuidas, pero no por eso dejó de ser infarto, sino que en los 8 días ya está en descenso. O sea, es la aplicación práctica de esta curvita, es lo que sirve, ¿no? Para eso obviamente tienen que conocerla, ¿no? Bueno, la CPK, la fracción MB es la que también todavía se utiliza, ¿no? Pero no es muy específica porque puede encontrarse en el cerebro, en el intestino, hasta en la saliva, ¿no? En el hipotiroidismo, en el ictus, pueden estar elevadas, pero obviamente su elevación tiene que estar en correlación eh, con el cuadro clínico. Si un paciente te viene con un síndrome de primera motoneurona y tu CPK-MB sale alto, tú no vas a, si no tiene factores de riesgo cardiovascular, tú no vas a decir, ya es un infarto, ¿no? Obviamente que la CPK-MB se ha elevado por otra causa. Pero si te viene con dolor torácico, con todo el cuadro clínico de síndrome coronario, y tu CPK-MB está alto, confirmas tu diagnóstico, ¿no?
Bueno, las troponinas son obviamente las más cardioespecíficas, ¿no? Son enzimas que actúan a nivel de la actina, miosina, ¿no? Son enzimas que se encuentran solamente a ese nivel, pero puede haber en otras partes de la anatomía también, ¿no? Pero sí, las troponinas son mucho más cardioespecíficas que las anteriores, ¿no? Puede haber, por ejemplo, en la miocarditis, puede estar, todo aquello que afecte, digamos, tanto el miocardio como el pericardio puede encontrarse algo. Pero no solamente ahí, porque también, por ejemplo, en la quimioterapia puede hacer que aumenten las troponinas. La insuficiencia renal agudo crónica también puede, la rhabdomiolisis también puede aumentar, pero ya eso, la interpretación es dentro del contexto del paciente, ¿ya? Bueno, chicos, espero, ha sido muy ajustado esto, ¿no? Hubiese sido eh, digamos, en 3 días seguidos hubiese sido lo adecuado. Un día para cada tema, pero bueno, ya así son las cosas. Yo he querido traerles lo que más les va a servir a ustedes, porque el resto ya depende de ustedes, que están en los libros, eh, ampliar ya sus conocimientos. ¿Quién es la delegada? Ariana, creo. Ariana, ¿se encuentra? Doctor, Ariana tiene un problema con su internet. Por eso no ha podido entrar a la clase, disculpe. Ya. ¿Cómo se llama usted? Ah, yo me llamo Maribel, Maribel Molante. Ya, entonces Maribel, te nombramos delegada interina hasta que, ya, entonces yo le voy a enviar todo este material, le voy a enviar a Ariana, ¿ya? Eh, Algunas preguntas del examen me han pedido, son de estas charlas que he desarrollado y de las charlas anteriores también, ¿ya? Y espero que de repente nos podamos ver ya físicamente pronto, ¿ya? Ya, doctor. Listo, Gracias, doctor. muy bien, gracias a ustedes. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.